En el siguiente video vamos a ver el concepto de Box Model o modelo de caja, que es uno de los conceptos fundamentales para entender todo el proceso de CSS y las estructuras de contenido que se determinan a partir de este modelo de caja. Entonces estamos aquí en el programa de Visual Studio Code, vamos a crear un nuevo archivo y le decimos archivo de texto integrado. Vamos aquí a la parte inferior donde está textos y formato, hacemos clic, se despliega esa ventana emergente, seleccionamos la opción de HTML, hacemos clic y se crea este documento HTML. Recordemos que para que Visual Studio Code nos genere el código estándar de un documento HTML tenemos que colocar el signo de admiración y luego oprimir la tecla Enter para que genere este contenido. Vamos a crear un contenido muy básico para poder explicar el concepto de modelo de caja, y después de explicar el concepto de modelo de caja vamos a ver la propiedad en CSS de Box Sizing, que va muy de la mano con el modelo de caja y que modifica las propiedades del modelo de caja. Vamos a las explicaciones. En la parte del body del HTML entonces vamos a crear estas etiquetas muy sencillas para poder entender el concepto de modelo de caja o Box Model. Primero vamos a crear un H2 y colocamos subtítulo. Luego creamos un párrafo y colocamos línea para párrafo. Después del párrafo vamos a crear una imagen. Entonces vamos a colocar la etiqueta picture, que es la que contiene la etiqueta imagen, img search, que es la propiedad donde está la imagen. En este caso ya había guardado previamente una imagen en la carpeta donde voy a guardar este documento. Entonces voy a colocar la dirección. Sería el punto es la raíz de la carpeta. Va a estar en la carpeta images y la imagen se llama paisaje.jpg. Y cierro la etiqueta de imagen. Por último, después de la etiqueta picture voy a crear una etiqueta de div con un span que tenga la palabra texto. Esta va a ser la estructura básica para poder entender estos dos conceptos, el de Box Sizing o modelo de caja y la propiedad de CSS de Box Sizing. Entonces, para explicar el concepto de modelo de caja vamos a utilizar la etiqueta de párrafo, y para explicar el concepto de la propiedad en CSS de Box Sizing vamos a utilizar este div. Ahora vamos a crear el vínculo para el documento CSS, que es el que le va a dar la estructura gráfica a este contenido. Entonces vamos aquí al header. Después del título del documento, que por cierto no le he colocado título, pero ya se lo coloco. El título de ese documento sería Box Model y Box Sizing. Listo, ya con el título de nuestro contenido. Ahora sí, después del título vamos a dar un espacio y a linkear nuestro documento CSS. Entonces escribimos menor que link rel y style sheet espacio href, que es donde está el documento, sería punto slash css, que se llama la carpeta, y el nombre del documento sería style.css, y cerramos nuestro link y guardamos nuestro documento HTML. Vamos a archivo, guardar, y buscan la carpeta donde ustedes están manejando sus archivos de estos ejercicios y guardan en una nueva carpeta. En la carpeta que vayan a guardar colocan index.html, le dicen guardar. En esa carpeta previamente yo ya tenía las carpetas creadas de CSS y de las imágenes. Entonces en la imagen ya tengo la imagen guardada y en el CSS aún no está el documento. Vamos a crear ese documento. Entonces aquí en nuestro Visual Studio Code decimos archivo, nuevo archivo de texto. Vamos aquí a texto sin formato, seleccionamos, se despliega esta ventana emergente y buscamos CSS. Hacen clic en CSS y vamos a guardar ese archivo con el nombre style.css. Archivo, guardar. Deben guardar en la carpeta que ustedes están guardando sus documentos. En esa carpeta hay una carpeta llamada CSS donde yo voy a guardar ese documento. Hago clic sobre la carpeta, le digo style.css y guardo. Verifico en la carpeta que ya se haya creado, voy a mi carpeta y efectivamente aquí está el documento creado, que es el que se está destacando con la barra de color azul. Pero antes de empezar a crear los contenidos en CSS, vamos a visualizar el contenido HTML en su estado puro. Vamos a la carpeta donde tenemos los archivos, nos ubicamos en el index.html, clic derecho, abrir con, y seleccionan el navegador, en este caso sería Google Chrome, para poder visualizar ese contenido. Hacen clic y este es el contenido que tenemos hasta el momento. Recordemos que todos los navegadores tienen unos estilos en CSS preestablecidos para darle una estructura muy sencilla y muy básica a los contenidos de HTML que no tengan establecido un archivo CSS. Entonces vamos a inspeccionar este documento para ver cómo está estructurado desde el CSS del navegador. Damos clic derecho sobre cualquier parte de la pantalla, se despliega esta ventana emergente, le decimos inspeccionar y se despliega a la derecha esta interfaz donde me está mostrando lo que tiene este contenido HTML. Entonces tiene un H2, un párrafo, una etiqueta de picture
y un div. Miremos que cada uno de esos contenidos está uno debajo del otro. ¿Por qué están así? Porque la posición predeterminada para todos los elementos de HTML en CSS vienen con la posición static. Esta posición significa que cada elemento se va a comportar como si fuera un bloque y por eso se ubican uno debajo del otro. El concepto de posicionamiento en CSS lo miraremos con un poco más de detalle en un próximo video. Simplemente quiero que tengan en cuenta que el posicionamiento de estos elementos está uno debajo del otro porque tienen un posicionamiento preestablecido por el navegador que determina que ese posicionamiento es static o estático, y por eso vemos el subtítulo en primer lugar, después el párrafo, después la imagen y por último el div que tiene la etiqueta span con la palabra texto. Cuando pasamos el mouse por cada uno de estos elementos miramos cómo el navegador me destaca ese posicionamiento que tiene. Ahí lo estamos viendo de color azul y el color azul sería el contenido y el espacio amarillo sería el margen de ese contenido. Aquí en el párrafo el azul sería el contenido y el amarillo el margen de ese contenido, y así para todos. Aquí en la etiqueta picture simplemente me está mostrando el tamaño del contenido y en la etiqueta de visión también me está mostrando el tamaño del contenido. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a formatear esos estilos gráficos que tiene el navegador desde el CSS. Regresemos a nuestro CSS, vamos al Visual Studio Code y nos ubicamos en nuestro documento style.css. La primera etiqueta que vamos a utilizar para este documento CSS es una etiqueta que se le llama selector universal, y el selector universal se representa con el asterisco. Asterisco, espacio, abrimos llaves, dentro de las llaves damos un espacio y vamos a colocar la siguiente propiedad: que el margen en este caso sea de 0 para todos los elementos que encuentre dentro del documento HTML, y el padding también que sea de 0. Estas propiedades de margin y padding las veremos a detalle cuando entremos a explicar el concepto de modelo de caja. Guardamos, refrescamos el navegador y vemos cómo esos espacios que estaban preestablecidos con la estructuración que venía por predeterminado en el navegador desaparecen por los estilos que acabamos de implementar en el CSS. Cuando inspeccionamos los elementos del HTML vemos que solamente el navegador está reconociendo el espacio del contenido en cuanto al título, en cuanto al párrafo, en la imagen y en cuanto al div. Ahora vamos a darle un color de fondo en el HTML para que visualmente podamos ver las diferencias que vamos a empezar a aplicar. Regresemos al CSS, vamos al Visual Studio Code y le decimos HTML, abro llaves y vamos a darle un color, background color, que sea de color rojo. Guardamos, vamos al navegador, refrescamos y vemos como el fondo del documento cambió a este color. Con esto vamos a empezar ya a explicar el concepto de modelo de caja o box model. Para ello vamos a tomar como ejemplo el párrafo. Regresamos a nuestro CSS, damos un espacio y escribimos la P que significa párrafo, abrimos llaves, damos un espacio. Primero vamos a utilizar otra fuente tipográfica para poderlo diferenciar del resto de tipografías que están en este documento. Entonces colocamos Font Family y colocamos Arial Helvética Sans Serif. Después de esto vamos a agregar un tamaño para esta fuente tipográfica. Le decimos font size y que sea de 48 píxeles. Guardamos, vamos al navegador, refrescamos y tenemos esto que estoy seleccionando en este momento sería nuestro párrafo ya con esas dos propiedades de CSS. Regresamos al documento CSS y le voy a dar un background color a este párrafo. Background color que sea de color blanco. Guardo, voy al navegador y refresco. Y vemos cómo ese fondo que le acabamos de dar al párrafo está ocupando el espacio que tiene disponible en este momento en pantalla este párrafo. Si reducimos la pantalla, miremos cómo se va adaptando ese tamaño o el color de ese fondo dependiendo del tamaño de la pantalla. ¿Qué significa este color blanco? Aquí en el inspeccionador vemos que si nos paramos sobre el párrafo se pone de color azul. Significa que estamos viendo el tamaño del contenido que ocupa dentro del documento HTML. Y aquí en el inspeccionador, en la parte inferior, vemos esta gráfica de 4 cajas que contiene una tras de otra, y aquí es donde empezamos a ver el concepto de modelo de caja. ¿Qué significa esto? Entonces vamos al párrafo, nuevamente seleccionamos nuestro párrafo. Al seleccionar nuestro párrafo, el modelo de caja se ajusta al párrafo que acabamos de seleccionar. ¿Qué me está diciendo esto? Que el contenido, que es este gráfico de color azul, me está diciendo que tiene un ancho de 1001 píxeles por un alto de 55 píxeles, que es lo que está ocupando el tamaño del contenido de este párrafo. Ahora a este párrafo le voy a dar un borde. Vamos al CSS. Después de haber asignado ese color de fondo, vamos a decir borde y que el borde tenga 16 píxeles de ancho, que sea de color verde y que la línea sea sólida. Guardamos,
Refrescamos el navegador y vemos en este momento cómo esta línea de párrafo adquiere un borde de color verde. Seleccionando otra vez en el inspector el párrafo, vamos a nuestro modelo de caja y en este momento vemos cómo aparecen los 16 píxeles que le asignamos de borde a este contenido de párrafo. Aún no le hemos dado ni padding ni margin. Regresemos a nuestro CSS y vamos a darle un padding a este párrafo. Escribimos padding y que este padding sea de 32 píxeles. Eso significa que la palabra padding traducida a nuestro idioma se acoplaría más al concepto de relleno. Esto quiere decir que va a haber un espacio entre el contenido y el margen, tanto arriba como a la derecha, como abajo, como a la izquierda, donde va a colocar esos 32 píxeles que acabamos de asignar. Guardamos y vamos al navegador. Refrescamos y vemos cómo el texto adquiere un espacio interno con referente al borde. Vamos a nuestro inspector, seleccionamos el párrafo y visualizamos el modelo de caja que estamos viendo en este momento. Entonces el contenido es lo azul, el padding es lo verde y el borde es lo amarillo. Entonces ahora el tamaño del contenido es de 905 píxeles de ancho por 55 píxeles de alto. El padding, como se estableció en el CSS, tiene 32 píxeles tanto arriba, 32 píxeles a la izquierda, 32 píxeles abajo y 32 píxeles a la derecha del espacio del contenido de este párrafo. Y el borde tiene 16 píxeles arriba, a la derecha, abajo y a la izquierda. Ahora vamos a darle un margin a este párrafo. Regresamos a nuestro CSS y escribimos margin y el margin le vamos a dar 48 píxeles. Guardamos y refrescamos el navegador. ¿Qué sucede? El margin es un espacio que se le adiciona a ese contenido y este margin se aplica únicamente después del área del borde que se haya establecido en este contenido. El borde para este contenido de párrafo es la línea de color verde. Por lo tanto, ese espacio que se acaba de generar después de la línea de color verde es lo que hace referencia al margen del contenido de este párrafo. Inspeccionando nuevamente esta etiqueta de párrafo, la seleccionamos, vamos a nuestro modelo de caja y vemos que le hemos dado unas medidas muy específicas tanto al padding, al borde y al margin de este contenido, pero no hemos definido una medida para este párrafo. Vamos a hacerlo en este momento. Regresamos al CSS y después del tamaño de la fuente vamos a dar un espacio y vamos a darle un width o un ancho de 500 píxeles y un height o un alto de 300 píxeles. Guardamos. Esta medida que acabamos de establecer únicamente afecta al espacio del contenido. Regresemos al navegador. Refrescamos y miren lo que sucede. Cómo esa estructura cambia totalmente. Entonces, si ingresamos a nuestro navegador y inspeccionamos, vemos como el contenido que se selecciona en azul tiene 500 píxeles de ancho por 300 píxeles de alto. Tiene 32 píxeles tanto arriba como abajo, como a la derecha y como a la izquierda. Tiene de borde 16 píxeles arriba, a la derecha, abajo y a la izquierda. Y el margin tiene 48 píxeles arriba, a la derecha, abajo y a la izquierda. Pero visualmente vemos que a la derecha tiene más espacio. Y es porque como este elemento de párrafo tiene un posicionamiento estático, se va a ver como bloque. Entonces después de esos 48 píxeles que están a la derecha no hay nada, visualmente se ve más ancho. Entonces aquí es donde estamos aplicando el concepto de modelo de caja o box model. Y esto quiere decir que cualquier etiqueta de HTML, su contenido inicialmente ocupa un espacio dentro de su visualización en el navegador. Y a este espacio que ocupa esta etiqueta se le pueden adicionar estas propiedades. Se le puede añadir tanto un padding como un borde como un margen. Y vemos como aplicando ese concepto de modelo de caja, esta etiqueta de párrafo adquiere unas propiedades gráficas que lo diferencian y le da un posicionamiento diferente referente a las otras etiquetas, que mantienen su posición y sobre todo mantienen el tamaño que ocupan solamente en su contenido. Revisemos cada una de esas etiquetas en el inspector. Entonces el subtítulo, como vemos, se destaca en ese color azul y no tiene ni padding, ni borde, ni margin, solamente está ocupando el espacio del contenido. El párrafo que acabamos de crear fue al que le dimos esas modificaciones y en donde aplicamos todos esos criterios de modelo de caja para poder dar un tamaño específico al contenido. Luego le dimos un tamaño al padding. Después de ello asignamos un tamaño al borde y por último le dimos un espacio al margin. La etiqueta picture solamente me está mostrando el espacio de la imagen y el div igualmente solamente me está mostrando el espacio que está ocupando el contenido dentro de la visualización del navegador y es esa pequeña franja de color lila que vemos en el borde de la pantalla. Retomemos nuestro párrafo para explicar otro concepto que tiene que ver con el modelo de caja.
Resulta que el modelo de caja era supremamente complicado de manejar, porque lo que se hacía era que se tenían que hacer diferentes cálculos para poder establecer y entender el tamaño de las cajas, el tamaño de los contenidos, utilizando margin, padding, border. Y además porque no siempre el margin, el padding y el border eran homogéneos. Dependiendo del contenido que uno necesitara realizar, se podía establecer un margin a la derecha o a la izquierda o abajo o arriba en diferentes medidas, y no solamente para el margin sino para el contenido, como también para el borde y asimismo para el margin. Entonces, ¿qué pasaba acá? Que tocaba empezar a hacer cálculos y empezar a sumar para poder entender cuánto espacio estaba ocupando esa etiqueta dentro del diseño que uno estaba realizando en CSS. Entonces, el contenido de este párrafo en su ancho era de 500 píxeles y había que sumarle a esos 500 píxeles los 32 píxeles que estaban de padding a la derecha más los 32 píxeles que estaban a la izquierda. Ahí van 564 píxeles que tiene ese contenido. Adicionalmente habría que sumarle más 16, con la suma del borde irían 596 píxeles. Y ahora si se le suma el tamaño del margin, que es 48, a la izquierda y a la derecha, más 48, sería un total de 692 píxeles. Entonces, esto hacía complejo poder diseñar porque básicamente se tenía que estar calculando todas estas variables para establecer un tamaño general para ese contenido. Eso significaba que el contenido en sí no era de 500 píxeles de ancho por 300 píxeles de alto que se establecía, sino que se tenía que empezar a sumar todas estas medidas. Entonces era complejo. ¿Qué pasó? Que con el tiempo se necesitó establecer una regla CSS para que el navegador únicamente redimensionara un tamaño específico y sobre ese tamaño ajustara el borde, el padding y el contenido, esos tres elementos. Entonces, cuando se crea esta propiedad de box sizing en CSS, lo que hace esta propiedad es que termina solucionando ese problema que se generaba anteriormente y que les estaba comentando con este ejemplo de estar sumando tanto el tamaño del contenido como el tamaño del padding como el tamaño del border, y si había un margin adicional, sumarle esa cantidad también. Y ahora vamos a explicar este concepto de la propiedad de box sizing en CSS que corrige esta dificultad que se presentaba en el modelo de caja cuando se le daban propiedades de estilo en cuanto al manejo de espacios en cada una de las etiquetas de HTML. Y para esto vamos a tomar el div que está en la parte inferior para contrastarlo con el párrafo. Regresamos a nuestro archivo CSS. Entonces, después del párrafo vamos a decirle que la etiqueta div tenga un width, un ancho, vamos a decirle de lo mismo, que sea de 500 píxeles, y un height de 300 píxeles, punto y coma, guardamos, démosle un background color que sea de color azul y que el color de la fuente que está dentro de ese contenido, le decimos que color que sea blanco, white, guardamos, refrescamos nuestro navegador, entonces vemos como el texto está de color blanco y están los 500 píxeles de ancho por 300 píxeles de alto. Regresemos al documento CSS y démosle las mismas propiedades de border, padding y margin al div. Simplemente copiamos las propiedades que están arriba del párrafo, las copiamos y las pegamos después del color. Guardamos y vamos al navegador y refrescamos el documento. Listo. Voy a mover la imagen abajo del div para poder analizar mejor el contraste entre modelo de caja y la propiedad box sizing que se le va a aplicar a la etiqueta div. Vamos al HTML. En el HTML simplemente lo que hago es que selecciono el div, lo corto y debajo del párrafo lo pego y guardo. Voy al navegador, refresco y ahí está. Listo, vemos que el comportamiento es igual al del párrafo porque el modelo de caja es idéntico. Estamos diciendo que tenga 500 píxeles de ancho por 300 píxeles de alto y que se mantengan las mismas propiedades tanto en el padding como en su border y en el margin. Ahora vamos a aplicar la propiedad de box sizing al div. Regresamos al CSS. Después de la propiedad height le vamos a decir box sizing border box. Guardamos y refrescamos el navegador. Miren cómo cambió sustancialmente la proporción del tamaño del div. Vamos a analizar desde el inspector qué sucedió. Vamos al div, seleccionamos nuestro div. Entonces, ¿qué sucedió? Que lo que hizo esta propiedad fue reconfigurar el tamaño del contenido, del padding y del borde para que se ajustara al tamaño que se requería. Entonces, esta propiedad de CSS de box sizing border box
lo que modifica es el tamaño del espacio que tiene el contenido, para que al sumar todas estas propiedades entre el borde, el padding y el contenido den 500 píxeles de ancho por 300 píxeles de alto. Vamos a sumar los datos y a verificar. Entonces empecemos por el borde de la izquierda, el cual tiene 16 píxeles. Si le sumamos el padding de la izquierda, tiene 32 píxeles. Más, en este caso, como la etiqueta redimensiona el contenido, ya deja de tener 500 y pasa a tener 404 píxeles de ancho, más los 32 píxeles del padding de la derecha, más los 16 píxeles del borde de la derecha. Y estas medidas que les acabo de dar equivalen a los 500 píxeles que se declararon en el CSS para que tuviera esa medida de ancho. Regresemos al CSS y aquí está. En el width se estableció que tuviera 500 píxeles de ancho. Entonces el borde box lo que hace es que ajusta todas las medidas para que se cumpla esta propiedad. Ahora verifiquemos si también se cumple para el tamaño de alto de 300 píxeles. Regresemos al navegador, al inspector. Vamos a empezar de arriba para abajo. Entonces vamos a empezar con los 16 píxeles que tiene de borde en la parte superior, más el padding en la parte superior que tiene 32 píxeles, más los 204 píxeles que tiene de alto en el contenido, más los 32 píxeles que tiene el padding en la parte inferior, más los 16 píxeles que tiene de borde en la parte inferior, para un total de 300 píxeles. Entonces esta propiedad de box sizing, border box, lo que hizo fue que da una solución al problema que se presentaba en cuanto a la definición de los tamaños de ancho y alto, y se estableció que esa etiqueta únicamente iba a afectar el borde, el padding y el tamaño del contenido. El margin quedó por fuera de esta regla. Con eso que acabamos de ver, lo que busco es que comprendamos que todos los contenidos que se generen en HTML se les pueden dar estas propiedades, y que todos los contenidos que visualizamos en un aplicativo digital, básicamente estamos hablando de que son cajas que contienen contenido, y estas cajas se les pueden aplicar estas propiedades. Luego veremos cómo estas cajas las podemos flotar a la derecha o a la izquierda para que puedan estar una después de la otra, y no como estamos viendo ahora, que están una debajo de otra. Bueno muchachos, con esto cerramos este video y nos vemos en el próximo. Chao.